¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Aprende en Casa 3. Espero que ya tengan todo su material y todas las ganas listas para comenzar con esta sesión de español para cuarto grado. Y como siempre nos acompaña la maestra Reina Cruz. Bienvenida, maestra. Muchas gracias, María. Es un placer estar con ustedes. Y también nos acompaña Raulito. Bienvenido, Raulito. Hola, María. Hola, maestra. Hola, Raulito. Muy feliz también de estar aquí hoy. Muy bien. Ay, ¿me podrías ayudar con mi cubrebocas, por favor? Por supuesto. Y mientras lo guardas, ¿qué te parece si vamos con Ajo Listo, que nos va a dar consejos muy importantes? ¡Hola! Vamos a ver el siguiente video. Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas, no salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de 1,5 metros entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus, cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón, por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! Maestra, ahora sí, con nuestras manos perfectamente limpias, ya estamos más que listos para comenzar. Así es. María, en la clase de hoy vamos a comparar las leyendas, fábulas y cuentos para identificar sus características generales, distinguiendo entre la tradición oral y la literatura escrita. También vamos a observar que estos diferentes tipos de narraciones tienen algunos rasgos en común, pero lo más importante de todo es que vamos a apreciar su valor como tradiciones orales u obras literarias. Ah, muy bien, pues entonces empecemos ya mismo. Perfecto. Hemos estado escuchando leyendo 3 tipos de distintos de narraciones. No son los únicos, por cierto, ¿verdad? Porque además de las fábulas, leyendas y cuentos, existen también los mitos como parte de las tradiciones orales de todos los pueblos y culturas de México y además también del mundo. Pero el día de hoy vamos a concentrarnos solo en los 3 primeros y para hacer una idea de sus características más generales, iremos conformando una tabla comparativa. Uy, qué bueno, porque a mí la verdad no me quedó muy clara la diferencia entre un tipo de narración y el otro, maestra. Lo sé, Raulito. Miren, me parece que lo mejor sería comenzar con la narración, digamos, más sencilla, que es la fábula. Y digo sencilla atendiendo solamente a su forma o estructura, porque como ya lo hemos visto, las fábulas transmiten mensajes muy valiosos y pueden ser construcciones literarias de una enorme belleza y profundidad. Ah, sí, eso sí ya me queda más claro, maestra. Su sencillez no desmerece en nada en su valor literario o estético que puedan llegar a tener. ¿Qué es estético? Lo estético, Raulito, se refiere a la belleza o a las cualidades artísticas. En este caso de las narraciones, de las fábulas, o sea que podemos tener fábulas muy sencillas, pero de gran belleza. Exacto. Las cosas sencillas, no por ser sencillas o simples, son menos bellas. Así es. Antes de comenzar a hablar sobre las características de este tipo de narraciones, me parece necesario comentarles que podemos conocerlas o tener contacto con ellas de 2 formas.
Una es por medio de la tradición oral, es decir, que lo que se cuenta de viva voz, generación tras generación, en las familias y pueblos y comunidades. Y la otra es por medio de la literatura escrita, es decir, de los libros, de las palabras impresas o ahora digitales, ¿verdad? Ujú. Porque ya tenemos libros en formato digital y no solo en papel. Sí es cierto, maestra. Yo tengo algunos libros así en papel, pero también unos que son digitales y los puedo ver en la computadora de mi mamá. Así es, Raulito. Bueno, entonces vamos a las características. Ajá. Las fábulas son narraciones cortas. Pueden contarse y estar escritas en prosa o en verso. Recuerden que el verso es con rima. Ujú. Sus personajes normalmente son animales que tienen actitudes o realizan actos propios de los seres humanos y tienen un consejo, enseñanza o moraleja. Maestra, ¿podemos ver un ejemplo? Porque con ejemplos la verdad es que me queda mucho más claro todo. Claro que sí, Raulito. María, ¿nos ayudas a leer esta fábula que viene en uno de los libros de lecturas de las generaciones pasadas? Con muchísimo gusto, maestra. Dice así, pongan atención. Un asno estaba en el campo, comiendo hierba tranquilamente cuando de pronto salió de entre los árboles un lobo hambriento, con muchas ganas de comérselo. Pero el asno, que no era nada tonto, inventó rápidamente un truco. Comenzó a cojear y a llorar. ¡Ay, mi pata! ¡Ay, mi pata! Y le dijo al lobo, ya sé que me vas a comer, está muy bien, y te felicito, porque veo que tienes buen gusto. Pero mira, tengo una espina tremenda clavada en la pata. Si no quieres que se te atraviese en la garganta cuando me comas, te recomiendo que me la quites. Ahorita. El lobo le respondió, tienes mucha razón. A ver, levanta esa pata para quitarte la espina. Y cuando el lobo iba a examinar una pata de atrás, el asno, rápido como un relámpago, le soltó una patada con todas sus fuerzas y escapó de allí a todo correr. Dicen que el lobo se quedó tirado como media hora, sobándose las costillas y pensando, ¿quién me lo manda? ¿Por qué me puse a hacer oficio de médico si soy un cazador? ¡Guau! ¡Qué asno tan astuto! Sí, Raulito, muy astuto. Si se dieron cuenta, niñas y niños, la narración fue cortita y estaba escrita en prosa. No tenía rima, ¿verdad? No. Sus dos personajes son animales, que es el lobo y el asno, y ambos tienen actitudes humanas. El asno finge, es astuto, engaña al lobo, y el lobo reflexiona, piensa y se reprocha a sí mismo su error al dejarse engañar. Y además tenemos enseñanzas o moralejas sobre la astucia en el caso del asno y sobre la prudencia en el caso del lobo. Sí, porque el asno, fue muy astuto al engañar al lobo y al lobo le faltó prudencia para observar el engaño del asno. Ah, sí, entonces sí cumple con todas esas características que vimos. Y luego, las leyendas, ¿cómo son? Ah, pues bien, las leyendas son relatos. Pueden estar escritas, pero son más parte de la tradición, de lo que se cuentan las personas de boca en boca. Cuentan sucesos ficticios o fantásticos, relacionados con lugares, series, personas, hechos o fenómenos, que pueden ser reales o imaginarios. Tienen una estrecha relación con la región y la época en que se cuentan. Por eso, van a tener variantes según la región y el tiempo. ¿Y las leyendas no tienen moraleja? No necesariamente, Raulito. Pueden tener un mensaje o no, a diferencia de las fábulas que siempre tienen un mensaje o un consejo. Ah, ¿y los personajes son animales? Pueden ser animales, pero también personas, cosas o incluso fenómenos. ¿Cómo que fenómenos? Sí, como la lluvia, por ejemplo, el viento, la luna,
o héroes, heroínas, seres fantásticos, o también pueden ser fantasmas o duendes, dioses o diosas. No es como en las fábulas donde los roles principales siempre los desempeñan los animales. Ujú. ¡Wow! ¿Y podríamos ver un ejemplo, maestra? Claro que sí, Raulito. Maestra, a mí me gustaría leer una leyenda que venía en mi libro de lecturas de la primaria y ya les había hablado de ella. ¿Puedo? Dice, el conejo de la luna Quetzalcóatl. Dice así, pongan atención. Quetzalcóatl, el dios grande y bueno, se fue a viajar una vez por el mundo en figura de hombre. Como había caminado todo un día, a la caída de la tarde se sintió fatigado y con hambre, pero todavía siguió caminando hasta que las estrellas comenzaron a brillar y la luna se asomó a la ventana de los cielos. Entonces se sentó a la orilla del camino y estaba allí descansando cuando vio a un conejito que había salido a cenar. ¿Qué estás comiendo?, le preguntó. Estoy comiendo zacate. ¿Quieres un poco? Gracias, pero yo no como zacate. ¿Qué vas a hacer entonces? Morirme tal vez de hambre y de sed. El conejito se acercó a Quetzalcóatl y le dijo, mira, yo no soy más que un conejito, pero si tienes hambre, cómeme, estoy aquí. Entonces el dios acarició al conejito y le dijo, tú no serás más que un conejito, pero todo el mundo, para siempre, se ha de acordar de ti. Y lo levantó alto, muy alto hasta la luna, donde quedó estampada la figura del conejo. Después, el dios lo bajó a la tierra y le dijo, ahí tienes tu retrato en luz, para todos los hombres y para todos los tiempos. ¡Wow! Está muy bonita esa leyenda, me gustó muchísimo. Sí, ¿verdad? Era una de mis lecturas favoritas y la verdad, pues me encantaban y también me encantaban las ilustraciones que la acompañaban. Es una leyenda muy bella y las ilustraciones son preciosas. Y bueno, pues fíjense que esta leyenda está escrita, pero ya hemos visto que existen otras versiones sobre el conejo de la luna. Cuenta un suceso fantástico, que es el encuentro del dios Quetzalcóatl con el conejo. Y como éste se ofrece para alimentar al dios, en premio a su sacrificio, el dios decide elevarlo y estamparlo en la luna, para que los seres humanos siempre lo veamos. La leyenda involucra a un dios, a la luna y a la figura de conejo que todos y todas hemos visto alguna vez en la vida, ¿verdad? Sí, ya puedo ver entonces la diferencia con la fábula, porque la narración también es un poco más larga y la fábula es cortita. Y esta leyenda no tiene una moraleja. Bueno, habla sobre la generosidad del conejo al ofrecerse pues al dios, pero... Sí, pero no es un consejo tan claro como el de la fábula. Así es, Raulito. La moraleja de las fábulas tiene aplicación a la vida cotidiana y aunque esta leyenda u otras pueden hablar sobre valores importantes, no tienen necesariamente un consejo o enseñanza, más bien una explicación sobre ciertos hechos o fenómenos, como en este caso al por qué vemos la figura de un conejo en la luna, ¿verdad? Creo que ya voy entendiendo más, maestra. ¿Y los cuentos? ¿Cómo son esos? Pues los cuentos tienen también sus propias características. Los cuentos son narraciones y pueden estar escritos o transmitirse en forma oral. Su extensión varía, pero suelen ser breves, aunque más largos que las fábulas. Narran una serie de hechos o sucesos, por lo que tienen un inicio, un desarrollo y un final. ¿Y los personajes cómo tienen que ser? ¿También son animales? Pueden ser lo que sea: animales, personas, seres fantásticos, cosas. No es necesario que sea de alguna forma o tipo en particular. ¿Y tienen moraleja, maestra? No es necesario que tengan una enseñanza moraleja. Vamos a encontrar cuentos que tendrán alguna enseñanza importante,
pero muchos otros cuentos solo tienen la intención de entretener, de hacernos disfrutar con la lectura. Yo creo que los cuentos de la tradición oral sí es muy posible que tengan una enseñanza, un propósito educativo o algún formativo, ¿verdad? Pero los cuentos del autor, es decir, los que escribió una escritora o un escritor, no necesariamente van a tener una moraleja. Y podemos ver entonces un ejemplo de cuento porque ya vimos el de la fábula y ya vimos uno de leyenda y falta el del cuento. Sí, Raulito, podemos ver un ejemplo. Hay uno también en el libro de lecturas de generaciones pasadas que se llama La Junta de los Ratones. Ay, sí, yo me acuerdo perfecto de ese cuento. También venía en el libro de lecturas. ¿Quieren que lo lea? Es así, cortitito, cortitito. Sí. No es mala idea, pero ¿qué creen? Tenemos una versión narrada de este mismo cuento. ¿La quieren escuchar? ¡Uy, sí! Por favor, hay que escucharla. Sí, a mí me parece perfecto, maestra Reina. Vamos a escucharlo. ¡Que venga el audio! ¡Que venga! Te presentamos un cuento con la voz del actor Marco García y el ambiente sonoro de Carlos Matus. Que lo disfrutes. Una vez se juntaron los ratones para hablar de cosas importantes. Nuestra suerte sería feliz si no fuera por el gato, dijo uno. Sí, maldito gato, dijo otro. Vivimos asustados, temblando todo el tiempo. Ya no podemos más. Nunca podemos comer a gusto. Y es que el gato llega tan callado y da unos saltos tan enormes y tan rápido. Otros muchos ratones tomaron la palabra y a veces hablaban varios al mismo tiempo, pero a nadie se le ocurría la manera de evitar tamaños sustos. De repente, por encima de todas las voces, se oyeron los gritos de un ratón que tenía fama de inteligente. Yo sé lo que hay que hacer. Tengo en mi agujero un cascabel que suena muy bien. Ese es el remedio. Basta esperar que el gato esté dormido y colgarle el cascabel al cuello. Así, cada vez que el gato nos ande buscando, él mismo nos avisará y podremos escapar a tiempo. El discurso fue un gran éxito. Unos abrazaban al orador, otros lo besaban, otros le daban palmaditas, otros le decían palabras de felicitación y todos los demás aplaudían. Pero había un ratón viejito que no aplaudía nada. Le preguntaron por qué y él contestó: la idea no es mala, pero aplaudiré cuando sepa una cosa. ¿Quién se animará a ponerle el cascabel al gato? Oh, pues claro, ¿quién se va a atrever a ponerle el cascabel al gato? Muy sencillo, ¿verdad? Para ver quién lo va a hacer. Exacto. Sí, Raulito. Por eso me gusta muchísimo este cuento, porque te deja pensando en... No sé, te quedas así como... Si fuera tan sencillo, pues cualquiera lo haría. Así es muy cierto. Oigan, ¿pero pudieron reconocer las características de las que hablamos? Quedamos en que los cuentos pueden estar escritos o transmitirse de forma oral. Bueno, pues vimos que este cuento está escrito en el libro de lecturas de mí. De María. Y también lo escuchamos en el video que vimos, o sea que está también de forma oral. Bueno, no precisamente, ¿verdad, Raulito? Al decir que se transmite de forma oral, nos referimos a que se cuenta de persona a persona, de generación en generación. Acá está grabado en un video y podríamos decir que esa versión ya no podría cambiar, que es una versión ya registrada en un video. Pero sí es una versión que se cuenta de boca en boca. Así es, y se va seguramente a transformar.
¿cierto? A mí lo que me queda muy claro es que su extensión es así breve, pero sí es más grande que la fábula, por ejemplo. En efecto, María, este cuento es particularmente breve, pero sí es más largo que las fábulas que hemos visto. A mí me sigue costando un poquito de trabajo identificar el principio, el final y el nudo. Más bien como que yo es el que se está haciendo nudos ahí. El inicio es el planteamiento del traba, y es la parte en donde los ratones se quejan de su situación, del acoso que sufren por parte del gato. ¿Y cuál es el desarrollo o el nudo? Ah, eso debe ser el discurso del ratoncito que tenía fama de inteligente, ¿cierto, maestra? En efecto, María, ese sería el nudo. ¿Y el final? ¿Tú cuál crees que sería el final, Raulito? No estoy seguro, maestra. Cuando el ratoncito viejito les dice que aplaudiría hasta saber quién le va a poner el cascabel al gato. Ese justamente. Ese es el final o desenlace del cuento. Y de esa manera el cuento se cierra perfectamente, como si fuera un candado. Podemos encontrar cuentos con final abierto, o sea, que no sabemos qué pasó después, como en este caso, que no sabemos si algún ratoncito se va a atrever a ponerle el cascabel al gato. Pero también vamos a encontrar cuentos con final cerrado. Eso hubiera sido si saliera otro ratón y dijera: ¡yo se la voy a poner! Y entonces fuera cuando el gato está dormido y ¡fium! Le pusiera el cascabel y entonces terminaría el cuento diciendo: y los ratones vivieron felices para siempre. Bueno, yo contaría así el cuento. Pues me gusta, Raulito. Pero esa ya sería otra versión de ese cuento. Si la empiezas a contar y después la cuentan más personas, hasta podría formar parte de una tradición oral. ¿De verdad? Sí, Raulito, claro que sí. Entonces cuando llegue a mi casa la voy a escribir para que no se me olvide. Pero si la escribes y la publicas, entonces ya sería literatura escrita. Niñas y niños, en la clase de hoy vimos las características de las fábulas, las leyendas y los cuentos. Y también apreciamos la diferencia entre la tradición oral y la literatura escrita. Cuídense mucho y nos vemos la próxima. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con cuento, fábula o leyenda, de lengua materna español de 4º grado. Y espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Le damos las gracias a las maestras y los maestros que el día de hoy nos dieron clases. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta luego. Programación 4º de primaria. Lección Poniéndonos cíclicos. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Telequantrix nuevamente. Yo soy Gisela Sierra. En la cápsula anterior aprendieron lo que son las redes de clasificación y con ello reforzaron su conocimiento en la aritmética a través de una red de clasificación divertida en la que comprendieron cómo funciona una computadora al ordenar información. El propósito de aquella cápsula fue hacer uso de las redes de clasificación, con lo que aprendieron cómo describir un problema, identificar cuáles son los detalles importantes que necesitan para resolverlo y dividirlo en pequeños pasos lógicos, para que puedan crear un proceso y luego evaluar este proceso. Todas estas son habilidades relevantes para desarrollar el pensamiento lógico y computacional. Ahora también saben cómo funciona el algoritmo de la red de clasificación. Tienen un mejor y mayor pensamiento computacional y algorítmico. Pueden identificar qué número viene antes o después en un rango dado de números. Y finalmente, saben organizar los números desde el más pequeño hasta el más grande. Como ven, todas estas habilidades son particularmente relevantes para conocer las capacidades de una computadora y cómo viaja la información en ella, como en la red de clasificación. Ahora, vayamos al tema de hoy, el cual hemos denominado Poniéndonos cíclicos. Pero, ¿sabes lo que significa esto de cíclicos?
Cíclico es algo que se repite regularmente cada cierto tiempo o determinado número de veces. Y en programación, esta situación es fundamental para poder programar cada cierto tiempo o determinado número de veces una indicación similar. Así, en esta ocasión aprenderás que a medida que empezamos a escribir programas más largos y más interesantes, nuestro código a menudo contiene muchas instrucciones repetidas, por lo que aprenderás cómo se utilizan los ciclos para reducir tu programa y que sea más fácil comprender. Aprenderás cómo funcionan los ciclos a través de patrones de movimiento. El propósito es que aprendas a identificar patrones en el movimiento físico antes de regresar a la computadora para buscar patrones en nuestro código y así logres programar un conjunto de instrucciones repetidas. En esta lección podrán utilizar un divertido juego para comprender de mejor forma el tema. Lo vamos a llamar Fiesta de Baile. Y consistirá en repetir continuamente diversos pasos. Así comprenderás por qué llamamos a esta lección poniéndonos cíclicos. ¿Quieres iniciar el juego? ¡Sí! Pidan a alguno o a algunos de sus familiares que les ayuden con esta actividad. Y pídanles que se coloquen en distintos puntos pero alineados. Luego, escriben en un papel una serie de instrucciones que representarán un movimiento de baile. Una vez que estén en su sitio, comiencen a leer cada una de las instrucciones para que ellos realicen el movimiento. Fue tan divertido que seguramente lo quieres repetir. Pero si lo haces, deberás volver a leer todas las instrucciones. Por lo que, si hablamos de programación, lo ideal es solo indicar una vez a la computadora que debe repetir la secuencia y así las indicaciones serán repetidas de forma idéntica, a la manera como se desarrollaron la primera vez. Observa nuevamente la imagen y coméntala con tus familiares. La idea es que ahora busques la manera de lograr que se realicen los mismos movimientos, pero con instrucciones más cortas. Y para ello te pongo un ejemplo. En esta imagen pueden ver 3 fotos que les indican aplauso. Pero a diferencia de la imagen anterior, aquí se borrarán 2 de las fotos. Y solo se colocará junto a una de ellas el número 3, lo que nos indicará que dicha acción deberá repetirse en 3 ocasiones. Con esto, han logrado que sus instrucciones sean mucho más cortas, ya que se aplicaron los cíclicos para repetir las instrucciones. Fue fácil, ¿verdad? ¡Sí! Espero que hayan disfrutado de este ejercicio y en general les haya permitido comprender de mejor manera el tema de hoy. Ahora cuentan con más elementos para emplear programaciones efectivas. En la próxima lección hablaremos de educación de sentido común, donde aprenderán la importancia de identificar si algo de lo que ven en línea los hace sentir enojados, tristes o asustados y comunicarlo con un adulto de confianza. Por ahora, esto ha sido todo. Hemos llegado al final, pero manténganse pendientes de las próximas lecciones. Esperamos que se hayan divertido y hayan aprendido mucho. Y tú, explora, realiza y programa más animaciones. Nos vemos pronto para que puedas seguir aprendiendo más sobre las ciencias de la computación y programación. Yo soy Gisela Sierra. ¡Hasta la próxima! Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para apoyo pedagógico, hay maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas en el teléfono 55 41 72 04 13, con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitec.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx. ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. A este número puedes llamar cuando tú o alguien cerca de ti tenga una emergencia.